En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio que estás viendo en tu pantalla. Fíjate que tenemos, vamos a ir marcando aquí, tenemos un circuito que es complejo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que este circuito está compuesto por tres pilas, que las puedes ver aquí, está en forma esquemática de 5, 1.5 y 3.5 voltios, y después tenemos lo que son 7 resistencias que están montadas de diversas formas, de manera que el circuito es un circuito de lo que llamamos mixto, porque tienen asociación tanto en serie como en paralelo. Mirando el circuito podrías ver que las resistencias que hemos marcado como R1 y R2 serían en paralelo, igual que R4 y R5, y las resistencias que son la R3, R6 y R7 estarían en serie. Así que nos vamos al primer apartado, que nos dice que tenemos que calcular la resistencia equivalente y la intensidad total del circuito. Para hacer esto de la resistencia equivalente, quizá lo más acertado es coger las asociaciones que están en paralelo y hacer una resistencia, podríamos decir, equivalente a esa asociación en paralelo, de forma que al final me quedara todo en serie. Fíjate cómo lo voy a hacer. Primero voy a cambiar de color. Vamos a marcar aquí que vamos a hacer la asociación esta que te estoy marcando, que te estoy marcando aquí. Y a esta la voy a llamar RA. Y después haré esta otra que voy a marcar aquí, que la voy a llamar RB. Así que vamos a ver cómo haríamos estas dos asociaciones que estarían en paralelo, ¿verdad? Y para ello voy a aplicar una formulita que te va a resultar de mucha ayuda. En vez de andar con las fracciones, que quizás en ocasiones puede dar error, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta formulita que te voy a poner aquí. Es la misma fórmula, pero de manera que la calculadora la entiende mucho mejor. En tu calculadora debes tener una tecla que pone x elevado a menos 1 y esa es la que vamos a usar. De manera que la resistencia equivalente que yo he llamado A sería, abrimos un paréntesis, lo que sería R1 elevado a menos 1 más R2 elevado a menos 1. Ahora te voy a decir cómo tendrías que hacer esto y el resultado también menos 1. Bastaría con coger la calculadora y hacer la suma que vas a ver a continuación. Fíjate, yo tengo aquí en mi calculadora que la tecla esta menos 1 también la puedes encontrar, como ves aquí, como 1 partido por x. Lo que voy a hacer es darle el valor, en este caso de R1, voy a abrir el paréntesis para que sea igual que la fórmula que tienes en pantalla y tendríamos 2 elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por x, más, hacemos ahora 3.5, le damos otra vez a la tecla, cerramos el paréntesis y le volvemos a dar a la tecla. Y me dice que el resultado de la operación es 1.272727. Lo que voy a hacer es ni más ni menos que tomar dos decimales, de manera que lo que tengo son tres cifras significativas, que es lo que el dato este me está indicando. Así que tendríamos que es 1.27 ohmios. Hacemos RB, ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, sería más o menos igual, pero ahora serían R4, ¿verdad? Menos 1 más R5 elevado a menos 1 y aquí el menos 1 también. Si haces esa operación verás que el resultado que vas a obtener es de 2 ohmios. De manera que ya tenemos calculado RA y RB. Fíjate que ahora yo podría poner, vamos a hacerlo aquí para que lo puedas ver, yo podría ahora considerar que estas asociaciones que estaban en paralelo, ¿verdad? Es como si ya estuvieran, como asociaciones, ya estuvieran en serie con las otras. Es decir, yo me la voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí como si fuera, aquí está RA y aquí en medio estaría RB y es como si estuvieran conectadas por aquí, ¿verdad? De manera que ahora RA, R3, RB, R6 y R7 están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente de tu circuito es tremendamente simple en este caso. ¿Por qué? Pues porque lo único que tienes que hacer es sumar todas y cada una de estas resistencias, o lo que es lo mismo, vas a tener que sería RA más, hemos dicho, R3 más RB más R6 y más R7. Es un sumatorio. Si haces la operación, verás que el resultado que vas a obtener tiene que ser en total 21.7, redondeando. ¿Vale? Así que el dato que vamos a obtener de resistencia equivalente sería de 21.7 ohmios.
ya tenemos este primer resultado que nos pedían, ¿verdad? Y que era para calcular la resistencia equivalente de mi circuito. Y me dicen que tengo que calcular también la intensidad total del circuito. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm. Es decir, me vengo y voy a hacer este cálculo aplicando la ley de Ohm. La resistencia total del circuito va a ser digamos, el voltaje total que tenga el circuito y la resistencia total, que en mi caso es la resistencia equivalente. Este voltaje total, fíjate que son 3 pilas las que tienes, ¿verdad? Y que están puestas en serie. Luego lo único que tienes que hacer es sumar esos 3 valores, que serían, por lo tanto, 10 voltios, y dividirlo por lo que acabas de obtener ahora mismo, que es 1.7 ohmios. Si haces esto, vas a obtener un valor de intensidad total de 0.46 amperios, y este es el valor que estás buscando también para el primer apartado. Nos vamos ahora al cálculo de las intensidades I1, I2, I4 e I5. En este caso tienes que tener en cuenta que lo que te están pidiendo en realidad es que tú calcules las intensidades que van a circular por, podríamos decir, cada una de las ramas que tienes aquí. Puedes considerar que tu circuito tiene el sentido real o el sentido convencional de la corriente. En ese sentido te va a dar lo mismo. Yo voy a hacer una cosa, yo me lo voy a considerar como si fuera el sentido convencional de la corriente. Es decir, los electrones vienen para acá, ¿verdad? Y vienen por aquí. Y cuando lleguen, por ejemplo, a este punto de aquí, tienen que decidir si tiran para un lado o tiran para el otro. Es decir, esto sería lo que llamamos I4 y esto I5. Y cuando llegaran a este punto de aquí, pues lo mismo tienen que decidir si van por R2 o por R1, que serían I1 e I2. Fíjate que yo voy a seguir con el sentido de la corriente, como te he dicho, pero hay una idea que tú no puedes olvidar, y es que los electrones del circuito, gracias al voltaje de las pilas, es decir, al empujón que las pilas les dan, ¿verdad?, tienen que dar una vuelta completa con esa energía que les da la pila, tienen que dar una vuelta completa al circuito. De manera que los 10 voltios que las pilas estas le están dando a los electrones del circuito se tienen que, entre comillas, gastar, para que nos entendamos, en una vuelta completa. La cosa es que la siguiente, yo necesito saber, cuando lleguen mis electrones a este punto de aquí que te voy a marcar, cuánto es del voltaje inicial de los 10 voltios, cuánto es lo que les queda. Esa sería la clave. ¿Y cómo voy a calcular esto? Bueno, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo calculando o puedo hacerlo midiendo. Si lo hago midiendo, es muy fácil. Me tendría que ir solamente a un laboratorio virtual de circuitos. ¿Ves? Por ejemplo, lo tengo aquí. Esto sería el mismo circuito que hemos visto ahí antes esquemáticamente, pero de forma real. Y lo único que tendría que hacer es coger un voltímetro y decir, bueno, voy a medir, por ejemplo, vamos a medir aquí. Y vamos a medir la diferencia de potencial en este punto, como hemos dicho, y en este punto. Y me dice mi voltímetro 0,58 voltios. ¿Ves? Es muy simple. Este dato sería el que yo tendría que manejar para poder hacer el cálculo que quiero hacer de las intensidades. Pero hay otra forma de hacerlo, que sería hacerlo calculando. ¿Cómo? Pues lo único que tengo que hacer es tener en cuenta que mis electrones van a dar la vuelta entera. Es decir, van a gastar energía al pasar por R7, por R6 y por el conjunto que yo he llamado antes, acuérdate, RB, además de R3. Yo sé que toda la resistencia del circuito, la resistencia equivalente es 21.7, ¿verdad? Bien, ¿cuánto era la asociación esta que yo había llamado RA? ¿Te acuerdas? 1,27. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo puedo restar este valor de aquí al valor de la resistencia equivalente y ya tengo cuánto es la resistencia total de todo lo que sería el resto del circuito, excepto esto. Vamos a hacerlo para que tú puedas ver cómo calcular esta diferencia de potencial. Yo le voy a llamar a esta diferencia de potencial que me voy a encontrar aquí, le voy a llamar la diferencia de potencial A, porque esto recuerda que era RA, la asociación esta. Entonces tendríamos que era, para que lo puedas tener en cuenta, sería restarle a, hemos dicho, bueno, vamos a hacer una cuenta, fíjate, sería el potencial de A, va a ser lo que nos dan las pilas, los 10 voltios, menos. ¿Cuál es la intensidad total? Hemos dicho 0.46 por. ¿Y cuánto sería lo que me quedara? La cuenta va a ser la siguiente. Teníamos que era 21.7 redondeando, hemos dicho, ¿verdad? 21.7 y le quitamos lo que valía la asociación, que era 1.27, la asociación que llamábamos RA. Es decir, 20.43. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí.
20.43. Si yo hago esta operación, esto quedaría expresado en voltios, ¿me van a quedar cuánto? Pues exactamente los 58 voltios que he visto antes. Puedes hacer la operación y verás que te va a salir redondeando eso. Ya tienes esa diferencia de potencial aquí que era fundamental. ¿Cómo calculo ahora lo que viene por aquí, que he llamado I1, y lo que viene por aquí, que llamo I2? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar otra vez la ley de Ohm. Vamos a hacerlo, fíjate, para, por ejemplo, I1, pues sería el valor que acabo de calcular, que es lo que he llamado la diferencia de potencial A entre la resistencia 1. Y esto serían los 0.58 voltios entre y la resistencia 1 que hemos dicho que eran 2 ohmios. Esto me va a dar, por lo tanto, 0.29 amperios. Ya tienes el valor de lo que hemos llamado I1. ¿Cómo haríamos I2? Pues exactamente igual, pero también lo puedo hacer de otra forma, que es, yo sé que los que vienen por aquí más los que vengan por aquí tienen que sumar la intensidad total. Por lo tanto, puedo hacerlo como la intensidad total menos la intensidad que he llamado 1, es decir, los que se van por el otro lado, por el camino 1. ¿Y esto cuánto sería? Pues serían los 0,46 menos los 0,29, esto que acabamos de calcular, 0,17 amperios. Ya tienes hecho esta primera parte. Es equivalente a hacer esta otra que llamábamos antes RB, ¿verdad? Y poder calcular la diferencia de potencial aquí en este punto, es decir, cuando llegan, sería en realidad entre este y este punto, ¿verdad? Cuando llegan aquí para que vayan por un camino o por otro. El cálculo es equivalente. Si quieres lo podemos hacer, ¿vale? Tú solamente tendrías que sustituir aquí ahora, en vez de 20,43, recuerda que eran 21,7, pero quitándole el 2. Es decir, vas a tener que ahora lo que llamamos la diferencia de potencial en B va a ser pues los 10 que teníamos de las pilas menos los 0,46, que es todos los electrones, ¿verdad? La intensidad total por, y ahora a 21,7 quítale 2, que sería de la resistencia que hemos llamado RB. Es decir, te va a quedar 19,7. Si haces esta operación vas a obtener ahora sí que V en B serían 0,92 voltios. Es decir, ahora podríamos calcular cuánto va a ser I4 de la misma manera que hemos hecho antes, ¿verdad? Esta I4 pues sería lo que hemos llamado 0,92 voltios entre pues los 3 ohmios que vale la resistencia 4. Y esto me va a dar un resultado de 0,31 amperios. Ya tengo I4. Por lo tanto, I5 es muy rápido. Ya no voy a hacer la cuenta. I5 sería pues 0,15. ¿Verdad? Amperios, porque es restarle a 0,46 el dato de antes. Ya tenemos hecho el apartado B. Vamos a ver ahora cómo hacemos el apartado C, que nos habla de la energía en 1, 5 y 6. Eso sí, fíjate que nos dice que tenemos que considerar que es la energía que se degrada en cada segundo de tiempo. Este dato es importante. ¿Por qué? Pues porque en la expresión de la energía siempre aparece el tiempo, pero nos lo han puesto muy fácil, solo tienes que poner como tiempo un segundo. Vamos a hacer el cálculo para la energía que se disipa en la resistencia 1. Había varias formas de expresar la energía, pero claro, yo sé cuánto es la energía que pasa por la resistencia 1 y sé el valor de la resistencia 1, ¿verdad? Vamos a limpiar esto un poco para que lo puedas ver más claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues me voy a fijar aquí en mi resistencia 1 y yo sé cuánto vale I1 y además también sé cuánto vale R1 porque me lo da el problema. Así que yo puedo poner que la energía 1 es, acuérdate que la expresión que estaba en función de la intensidad era la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Hemos dicho que este tiempo va a ser 1, ¿verdad? Así que lo único que tenemos que hacer es hacer la operación 0,29 amperios al cuadrado por la resistencia que eran 2 ohmios y debes poner el segundo para que las unidades te cuadren, ¿verdad? Pues serían 0,17 cuando hagas la operación, 0,17 julios. Esta es la energía 1. De forma totalmente análoga puedes hacer la energía en, hemos dicho, 5. Es decir, tendrías que poner el valor de la I5, que lo tienes aquí, 0,15 al cuadrado, los amperios al cuadrado, por la resistencia 5, que eran 6 ohmios, por el segundo que estoy considerando, y vas a obtener como dato 0,14
0.14 julios y por último vas a hacer E6, creo que era, ¿verdad? O bueno, hemos hecho E5, sí, E6, que aquí la única diferencia que tienes que tener en cuenta es que en la E6, como ves, que estaba montada en serie, aquí pasan todos los electrones, no pasa solamente una parte, sino que tienes que considerar los 0.46. Es decir, los 0.46 al cuadrado, amperio al cuadrado, el valor que son 12 ohmios es la resistencia más grande que hay y el segundo, y por lo tanto te va a salir que se degrada, ahora sí, 2.54 julios, es donde se va a degradar más energía, porque pasan todos los electrones. Después me dice que calcule la potencia total del circuito. La potencia total del circuito en realidad es tremendamente simple. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que la potencia es el cociente entre la energía y el tiempo. Si yo uso la misma expresión de la energía que tenía aquí y pongo la intensidad total y la resistencia equivalente y divido por el tiempo del circuito este parámetro de aquí, tengo la potencia total del circuito y sería muy simple de hacer. Es decir, tendríamos que sería la intensidad total al cuadrado por la resistencia equivalente. Yo conozco todos esos datos, pues 0.46 al cuadrado, amperio al cuadrado, por resistencia equivalente 21.7 ohmios. Y tan solo tienes que hacer la operación y obtener, pues en este caso 4.61 vatios. Este va a ser el dato que vas a obtener para la potencia total. Y ya por último, ¿cuál será el precio de la energía que consume este circuito durante 5 minutos? Si el precio de la energía, en este caso 0.08 euros por cada kilovatio hora. Es un dato que nos dan en el enunciado, bueno, pues es el que vamos a usar. Fíjate que aquí la clave está en las unidades que son muy importantes. Me están dando como tiempo 5 minutos. Y yo sé que la energía por segundo, ¿verdad?, del circuito la podría calcular de la misma forma que he hecho antes. O más fácil, teniendo en cuenta que sería el producto de la potencia total por el tiempo. ¿No hemos dicho antes eso? Pues ya está. Eso es lo que voy a hacer. La energía total de mi circuito sería entonces el producto de la potencia que acabo de calcular por el tiempo. Y el tiempo serían los 5 minutos que me dice el enunciado que los tienes aquí. Así que si hacemos este cálculo, pero lo hacemos ahora teniendo en cuenta las unidades, fíjate cómo me va a quedar a mí, porque yo lo que quiero no es la energía sino el precio, ¿vale? Entonces voy a poner la potencia, 4.61 vatios, pero esto lo tengo que expresar en kilovatio. ¿Por qué? Pues porque me dice el precio pero en la unidad que sería en kilovatio hora, así que vamos a poner que un kilovatio equivale a 1000 vatios. Cuidado con esto. Por el tiempo me han dicho que son 5 minutos. Así que vamos a poner aquí los 5 minutos, pero nuevamente tengo que hacer un cambio de unidades. Es decir, un minuto que va a equivaler a ¿cuánto? Claro, tengo que ponerlo en horas. Así que lo más acertado, sería poner aquí abajo no un minuto, ¿verdad? Sino, porque hemos perdido de vista la unidad. Sería una hora son 60 minutos. Y una vez que tengo esto, vamos a repasar, podría quitar los vatios con los vatios, los minutos con los minutos, fíjate que te quedan kilovatio hora, ¿verdad? Ya tienes la unidad de energía, pero me falta convertirlo al precio. Me dicen que el precio que tengo que considerar es que un kilovatio por hora equivale a 0.08 euros. Así que ahora sí podríamos quitar kilovatio hora con kilovatio hora de aquí y hacer la operación. Si haces esta operación vas a obtener como valor 3.07 por 10 elevado a menos 5 euros. Este es el precio que tú obtienes, ¿vale? Es muy pequeño porque está funcionando muy poco tiempo, pero así es como se haría este último apartado y teniendo en cuenta las unidades. Queda completo el ejercicio, es un ejercicio bastante extenso para el nivel en el que estamos. Si te ha gustado, por favor, dale al like y además si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.